En el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. ¿Le gustaría tener su empresa o su vivienda siempre a punto? En reparamostucasa24h.com ofrecemos servicios preventivos y correctivos en fontanería, calefacción, electricidad, carpintería, albañilería y pintura. Atendemos las 24 horas del día y ofrecemos contratos anuales para empresas sin permanencia y sin gastos de salida. Llame ahora al 91 616 69 62 o visite reparamostucasa24h.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa el lunes, aquí en Capital Intereconomía con Paco Pérez, analista de trading y gráficos.com. Continuamos con lo que dejamos pendiente, Paco, que eran Teleperformance a 91, Iberdrola y SP500. Cuéntame cosas. Bueno, pues empezamos por la compañía francesa de servicios, Teleperformance. Vamos, el gráfico en los últimos años muy deteriorado por sus rendimientos, por sus beneficios, pero vemos que técnicamente en las últimas semanas, meses, empezamos a tener volúmenes especiales de entrada de dinero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir simplemente que empezamos a tener acumulación, es decir, empezamos a tener precios que van rebotando por una demanda evidentemente creciente. ¿Qué puedo esperar de este gráfico comprado a 90 y pocos euros? Pues fijaros, actualmente todavía el retroceso no ha llegado ni al 50%. En este tipo de acumulaciones lo normal es que el gráfico tarde o temprano haga un primer movimiento, casi siempre puede ir al 50%, luego vuelva de nuevo a retroceder, porque la acumulación, cuando es una acumulación de primer grado, tarda varios meses, para tarde o temprano hacer un movimiento al 100%, ¿de acuerdo? Esta pista que nos van dejando los gráficos de vez en cuando de volúmenes especiales, es decir, volúmenes muy altos después de varios años, nos indica que algo por dentro está pasando. Es decir, seguramente los beneficios del 24 van a empezar ya a resucitar. Entonces, aunque para especulación en el corto plazo yo no la veo para estar especulando, pero sí es cierto, me gustaría este activo para ir sembrando ya unos pilares alcistas de recuperación. Muy bien, vamos ahora a Iberdrola. Iberdrola hace poco que ha batido de nuevo máximos históricos, digo de nuevo porque en los últimos 4 o 5 años lo ha batido varias veces, pero ahora nos encontramos con una doble pauta con dos estructuras bien formadas alcistas, de mínimos crecientes. ¿Qué es lo normal que haga este tipo de estructura? Pues este tipo de estructura, después de la vela bajista envolvente que nos dejó la semana pasada, lo normal es que venga una recogida de beneficios. Pensar que la recogida de beneficios viene por el impulso de enero del 24 y de nuevo, tarde o temprano, máximos históricos. Es decir, movimiento 1 de lanzamiento, 2 correctivos y buscaremos un 3 que en mi modesta opinión, en mi humilde opinión, debería buscar los 13 euros por acción, pues en la segunda parte del año. Y el último gráfico que habíamos hablado de él era el Standard & Poor's, es decir, el SP500, ¿no? Bueno, SP500 con una vela del viernes pasado, una vela bastante bajista, una envolvente. Los máximos históricos, pues veis que de nuevo lo sigue batiendo, pero
y siempre pongo un pero porque me gusta que los gráficos, antes de volver a lanzar un impulso, corrijan. Es decir, tranquilamente, en las próximas semanas podemos ver el gráfico de nuevo dentro de la pauta lateral. Esa es una pauta lateral muy repetitiva que suelen hacer casi todos los activos para tarde o temprano buscar un impulso ya con fortaleza, digamos un impulso con fortaleza después de un buen descanso. Así que la vela del otro día me indica correctivo, seguramente vendrá un correctivo interior y ese correctivo interior simplemente va a ser el descanso que esperamos muchos inversores para volver a la carga y engancharnos a una tendencia alcista que en los años presidenciales siempre es verde los últimos meses antes de las elecciones. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntar por Farmamar y Nokia. Vale. ¿Está usted dentro? Pues sería para entrar. No, estoy dentro de hace tiempo y con pérdidas. Vale. A ver qué nos dice Paco. Gracias, Ángel, por llamar. Muy bien, Parma. Pues bueno, Parma dentro de los activos españoles ha sido uno de los activos más perjudicados o más deteriorados en los últimos 3-4 años. Fijaros la tendencia muy bajista que tiene. Muy bien, sí es cierto que han sorprendido los beneficios del primer trimestre, han sorprendido, por eso esta subida vertical del gráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver para las próximas semanas, meses? Bueno, pues la siguiente conquista para el rebote alcista sería buscar el 100% del último movimiento. Ese 100% del último movimiento todavía no está verificado. ¿Por qué? Porque mientras que no rompa los 2/3, la probabilidad estadística nos dice que vamos a ir al 100%. Entonces, no me lo quitaría del medio ahora mismo. ¿Por qué? Porque pienso que después de un correctivo vamos a buscar superar ese escalón de los 2/3 y volver a buscar el 100%. Una vez que llega al 100%, que ese es mi modesto objetivo, volvemos a tener un gráfico lateralizado dentro de una tendencia bajista. ¿Eso qué quiere decir? Aunque haya recuperado bastante, la tendencia primaria de este activo va a seguir siendo bajista. Entonces, esas pérdidas que tiene este señor, pues evidentemente todavía no hay una fase de recuperación clara. Para que este activo cambie de tendencia primaria, de tendencia principal bajista alcista, deberíamos superar los máximos de finales del 23 para yo tener ya una secuencia de máximos y mínimos crecientes. Ahora mismo lo que tenemos es un buen rebote, muy rentable por la sorpresa en los resultados. Y el otro activo me había dicho, no me acuerdo. Nokia. Nokia, es verdad. También dentro con pérdidas, para ver qué hacía Ángel con ella. Muy bien. Perfecto. Volvemos a tener un gráfico de nuevo a una compañía, en este caso bajista, es decir, máximos y mínimos decrecientes, después de una distribución clara en el año 23. Soy partidario de lo que está haciendo ahora mismo, de nuevo, es típica figura consolidativa, y esa figura consolidativa, tarde o temprano, volverá a tener un deslizamiento bajista. Estas figuras en cuña, ¿vale?, son típicas figuras de consolidación de la tendencia previa bajista, y este tipo de figuras de cuña que son consolidativas, tarde o temprano vuelven a lanzar otro movimiento bajista. Así que la recuperación que estamos viendo actualmente en el año 24, simplemente para mí es una consolidación del primer movimiento bajista que tuvimos en el año anterior. Así que, aunque esté subiendo ahora mismo, mi opinión personal es que tarde o temprano vendrá otro impulso bajista a favor de la tendencia, porque la tendencia sigue siendo bajista. Venga, un par de consultas más, que yo creo que nos da tiempo. El oro. Pregunta Natalia que cómo ves el oro a corto y medio plazo. Y Juan, ¿qué le recomiendas con eDreams? Compradas a 7,3, a 7,3 y a 5,8. Vale. Del oro, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, el oro está consolidando, formación lateral, está consolidando este magnífico impulso del 24. Simplemente esta consolidación lo que va a hacer es coger impulso para batir nuevos máximos. Es decir, la caída del dólar, que tarde o temprano debe de venir con la bajada de tipo, pues será el acicate, el combustible perfecto para que el oro vuelva a batir máximos. Entonces,
mi opinión personal es que estamos consolidando, estamos descansando el buen impulso que hemos tenido en los primeros meses del año, y cuando termine este descanso, que será de varios meses, como todas las correcciones laterales, volveremos a buscar, bueno, volveremos no, intentaremos batir los $2.500 onza en el oro. Y A-Drinks, vamos a buscarlo rápidamente. Perfecto. A-Drinks, gráfico, acción alcista de medio largo plazo, máximos y mínimos crecientes claros. ¿Qué está intentando hacer? Además viene la época estival, que a este tipo de activos que vive del sector viajes le beneficia. Zona lateral, mini acumulación, con directriz correctiva totalmente perforada. Es decir, mi opinión personal es que este gráfico va a seguir creciendo, y sobre todo en verano, que es su época fértil, ¿de acuerdo? Es decir, intentará buscar de nuevo y batir los 8 euros por acción. Vale. Venga, un último audio, que nos dé tiempo. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntar al analista que esté hoy en antena por 4 valores. A unos le gano más que a otros. Le digo por el orden que más gano. Indra, que le gano bastante, Viscofan, Resol y SACIR. Que me digan soportes, sobre todo, y resistencia. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. Tenemos que ir muy rápido, Paco, que tengo un minuto, ¿eh? Así que si quieres, cógete un par de ellos. Cógete un par de ellos. Para ese análisis bueno no puedo ir tan rápido. Vamos a ver, Viscofan. Soy partidario de tener esta acción en cartera, es decir, ha superado los 2/3, y después de un correctivo, que debería de venir un descanso, yo soy partidario de que este activo busque el 100% del movimiento previo, ¿de acuerdo? Es decir, no me lo quitaría de cartera. Si buscamos Indra, pues Indra muy beneficiado por unos beneficios sorprendentes, los máximos de su historia. Es decir, espero un correctivo. Es decir, yo Indra no me lo quitaría de nuevo de cartera, pero sí espero un correctivo después de tantas subidas, y seguramente buscará de nuevo máximos históricos. Es decir, tampoco me lo sacaría de mi cartera actualmente. Repsol. Sí es cierto que Repsol es una de las que en los últimos tiempos más ha corregido, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ha corregido al 50% del movimiento previo. Tarde o temprano, cuando el petróleo de nuevo resucite, que ahora mismo está descansando, yo espero que busque de nuevo los máximos históricos en la zona de 16 euros por acción. Venga, la última, SACIR. Y SACIR, vamos rápido, o muy rápido, SACIR. Bueno, fijaros cómo hemos llegado a la zona que ya habíamos hablado en directos anteriores, zona correctiva, y digamos que después de la vela del otro día, que es una envolvente bastante potente, pienso que aunque no cambie de tendencia, va a seguir siendo alcista, va a ser la que más beneficios va a tener y donde más van a bajar los precios. Paco Pérez, analista de trading y gráficos.com, gracias por acompañarnos en este primer consultorio de la semana aquí en Capital Intereconomía. A seguir bien. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Buen día. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado Ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en el Foro de la Inversión vamos a poner el foco en el segmento de la salud, en el sector de la salud a través de fondos de inversión. ¿Con quién? Con Natalia Ortega. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es responsable de ventas en Iberia de Bellevue Asset Management. Sector de la salud, pero con un toque de inteligencia artificial. Cuéntame qué me vienes a presentar en el día de hoy. Sí, mira, Susana, te cuento. Bueno, como tú sabes, al final Bellevue es conocido por ser una casa muy potente en el sector salud, ¿no? Tenemos una alta gama de productos enfocados en Asia, países emergentes, biotecnología, tecnología médica. Y hace unos meses, por ejemplo, vine a presentarte un nuevo producto, ¿no? Aprovechando la ola y la moda que hay con todo eso, las compañías estilo Novo Nordisk, Eli Lilly, un nuevo fondo de obesidad, ¿no? Y ahora Bellevue, aprovechando otra vez las oportunidades de mercado, pues ha lanzado un producto de inteligencia artificial. Uh-huh. Un producto de inteligencia artificial, cuéntame qué es lo que tiene por dentro, cómo seleccionáis y cómo lo hacéis. Sí, pues mira, es un fondo como al final todos nuestros productos de carteras concentradas en torno a 50, 70 compañías. Pone el foco en Estados Unidos, que es verdad, como dicen los gestores, que es ahí donde llega toda la innovación, ¿no? Y bueno, pues al final se centra mucho en productos farmacéuticos, pero luego tiene otro tipo de compañías también en todos los diferentes subsectores del sector salud. Por ejemplo. Pues por ejemplo, a ver, te cuento. Tiene, por ejemplo, Eli Lilly, compañía que conocemos todos por el producto de adelgazar, ¿no? De contra la diabetes y la obesidad. Tiene también, por ejemplo, United Healthcare, que es una compañía de seguros americana muy conocida. Tiene también GE, que es una empresa de tecnologías médicas que lo que hacen es adaptar datos para la prevención de diagnósticos, tratamientos y todas esas cosas, ¿no? Prevención médica. Uh-huh. ¿Y tanto potencial hay en el segmento de la salud con ese añadido de inteligencia artificial? Pues Susana, o sea, estamos viendo desde hace un año y medio, ¿no?, que salió todo el tema de ChatGPT, que la verdad la inteligencia artificial tiene un potencial inmenso en todos los sectores, pero sí que es verdad que donde más potencial y crecimiento vemos a largo plazo es en el sector salud. Uno, por lo que te estaba comentando ahora de diagnósticos muy precisos, ¿no? Es capaz de, con datos, la inteligencia artificial llegar a, ¿cómo decir?, tratamientos preventivos, ¿no? Que es mejor prevenir que curar. Luego también personaliza muchos tratamientos. Al final analiza muchos datos genéticos, históricos, de estilo de vida, que hace que cada paciente tenga su propio tratamiento, que evidentemente le va a funcionar mejor que un tratamiento generalista para todos. Luego también la eficacia es importantísima porque al final automatiza mucho lo que es tareas administrativas, que los profesionales médicos se puedan centrar más en lo que es su trabajo que en estar haciendo tareas administrativas también. Entonces, al final, la inteligencia artificial en este mundo de la salud tiene un potencial increíble y está absolutamente por explotar. ¿Cómo se llama la estrategia? La estrategia se llama Bellevue AI Health. Y cuéntame, ¿qué es lo que tiene por dentro? ¿Cómo se estructura la cartera? Nada, pues como te decía, son entre 50 y 70 compañías, mayoría compañías Estados Unidos, gran compañía de grande y mediana capitalización, pero luego sí que es verdad que se guarda un poquito de la cartera para compañías de tecnología que enfocan algunas de sus ventas al sistema sanitario. ¿Rota mucho el gestor la cartera? No, son compañías de mucha convicción, aproximadamente el 10% las 10 primeras compañías son aproximadamente un 60% de la cartera, o sea que la intención no es rotar. Sí que es verdad que, bueno, luego si ves que hay una compañía que lo está haciendo peor que otra, pues meten y sacan otras, ¿no? Pero no rotan. Es una cartera global, pero con gran peso en Estados Unidos. El tema de las elecciones, que gane Trump o que gane Biden, ¿puede afectar de alguna manera el comportamiento de
de la cartera? Pues Susana, mira, nosotros siempre decimos en el sector salud, claro que pueden afectar, ¿no? Pero es verdad que al final estamos ante dos personas que conocemos, o por lo cual, como dicen los gestores, no nos vamos a llevar sorpresas. Y luego es verdad que hay que tener en cuenta mucho, los temas importantes de cada compañía, ¿no? Los objetivos de esas compañías, por ejemplo, el tema de en qué mercados están enfocados, productos, servicios, cómo mitigan el riesgo todas esas compañías. Creemos que están perfectamente adaptadas para poder solventar este tipo de problemas políticos y adaptarse al entorno. Claro, combinamos sector salud, que es un sector anticíclico y defensivo, con inteligencia artificial, que es crecimiento. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta también mucho la innovación, todo el tema de desarrollo. Están muy comprometidas las compañías con todo eso y al final todo eso llega mucho a través de Estados Unidos, como te decía, y como decía, en el sector salud está absolutamente todo por hacer. Y en cuanto a inteligencia artificial, es que de inteligencia artificial hemos oído hablar hace nada, 1 año y medio, 2 años, con todo el tema de otras plataformas, ¿no? Pero ¿qué será de eso en 10 años? El potencial es inmenso. Me habías mencionado algunos de los valores, como Eli Lilly, sí, como United Health, como GM. Sí. ¿Algún otro título que merezca la pena? Porque al final somos muy sensibles, ¿no? Porque ese tipo de tecnología, sí, o ese tipo de medicamentos los, sí, hemos utilizado, los vamos a utilizar en algún momento. Sí, luego, por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, compañías que teníamos nosotros en otros productos, como por ejemplo Dexcom, que es los sensores de medición de glucosa, ¿no? Que al final lo que hacen es monitorizar glucosa en sangre para mandarlos a un dispositivo. Eso también es inteligencia artificial, ahí también se va a aprovechar mucho toda la inteligencia artificial. Recuérdame el nombre de la estrategia. Es Bellevue AI Health. Muy bien. ¿Y dónde puedo yo encontrar esa estrategia? En todo tipo de plataformas y, por supuesto, en Allfunds, en Inversis también. O sea que está a disposición de todos los inversores. ¿Y notáis apetito por este tipo de, por lo que es sector salud, sector tecnología sobre todo a pesar de las altas valoraciones, sí, ¿no? Pues sobre todo nosotros estamos viendo también, no en tecnología, ¿no? Pero en el sector salud, lo que es tecnología, por ejemplo, en MedTech, las valoraciones ahora mismo están muy bien. De hecho, están cotizando con descuento, lo cual es increíble porque nunca ha pasado, ¿no? Y estamos viendo que los inversores, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial les está interesando mucho, es un tema que está muy de moda, muy a la orden del día y mucha gente quiere sumarse a la ola, sí. Bueno, pues enhorabuena por la estrategia, gracias por las ideas, gracias por mostrarnos la composición y a seguir trabajando. Natalia Ortega, desde Bellevue Asset Management. Cuídate mucho y un abrazo fuerte. Hablamos pronto. Susana, chao, chao. Gracias. Adiós. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Una de
de las palabras más importantes que manejamos a diario es el término ahorro. Aunque ahorrar siempre ha sido una herramienta más que recomendable para pensar en futuro y respirar tranquilidad, ahora toca más que nunca. Pero ¿de dónde viene la palabra ahorro? Su origen es curioso cuanto menos porque proviene del árabe ur, que significa libre. Su antónimo en ese momento histórico hacía referencia a los esclavos, en concreto en la Edad Media, porque se usaba el término ahorro, que se refería a dar libertad a un esclavo o prisionero, significado que se mantuvo hasta el siglo XVII. Un poco más adelante, en el siglo XVIII, la idea de ahorro fue cogiendo forma porque ya se utilizaba para librar a alguien de algo, lo cual podemos vincular a librarnos de esa carga que implica no ahorrar, no tener un refuerzo económico y tener gastos. Eso se lleva peor. Y tal y como lo conocemos hoy día, finalmente la palabra ahorro se asocia a una forma de guardar, principalmente dinero para el futuro, aunque la acción de ahorrar vinculada a guardar es una tradición antigua. De hecho, en el pasado quienes más ahorraban era el pueblo chino, egipcio e inca. Guardaban parte de sus cosechas para sobrevivir en tiempos de sequía. Y relacionado con este concepto es el uso de la hucha en forma de cerdito. Y es que este animal significaba también prosperidad, abundancia y símbolo de ahorro. En cierta medida, la definición de la palabra ahorro, de acuerdo con su origen histórico, no está tan desvinculada a la idea del ahorro actual, porque a fin de cuentas proporciona cierta libertad, tranquilidad y, lo más importante, alcanzar independencia y control financiero. 10:33, 9:33 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos a abrir nuestro consultorio de herencias. Y para realizar ese consultorio necesitamos que ustedes nos llamen, que nos planteen sus dudas. Les doy un teléfono 915331851. Tienen el canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. A través del chat también pueden plantear sus dudas. Y tienen otro teléfono al que pueden mandar sus mensajes de texto o de audio. Es el 609 22 47 16. Enseguida vamos a ir con ese consultorio con Itziar Pernía, pero antes vamos a echar la vista atrás y a recordar a un gran economista y psicólogo. Daniel Kahneman revolucionó la economía. Revolucionó la economía sin haber estudiado economía. Tan influyente fue el psicólogo Daniel Kahneman que en 2002 ganó el Premio Nobel de Economía gracias a sus aplicaciones de la psicología y las tomas de decisiones en la economía, lo que se dio en llamar economía del comportamiento. Enrique Castellanos, economista y profesor del Instituto BME. Digamos que dio una nueva perspectiva a la economía, incorporando algo que los economistas hasta ahora pues no habían tenido en cuenta, y es el que no somos racionales y que hay veces que las decisiones que tomamos no son enteramente racionales. O no son enteramente los racionales que nosotros nos pensamos, porque estamos cometiendo algunos errores. Desde muy joven descubrió que las personas dependen de atajos intelectuales que conducen a decisiones equivocadas que van en contra de sus propios intereses porque los humanos, sostenía Kahneman, están demasiado influenciados por acontecimientos recientes. Kahneman clasificó 2 modelos de pensamiento, el sistema 1, rápido, intuitivo y emocional, y el sistema 2, más lento, deliberativo y lógico. El ser humano, para intentar economizar esfuerzos y energía, pues intenta utilizar el sistema rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, de manera rápida, de respuesta rápida, cometemos muchos errores. Entonces, el conocer cuáles son los diferentes sesgos, cuáles son los diferentes errores que podemos cometer a la hora de tomar nuestras decisiones, pues puede ser fundamental. Fundamental para evaluar correctamente si debemos comprar o adquirir un determinado bien o servicio. Su llegada al gran público vino con la publicación de su libro Pensar rápido, pensar despacio, donde desgranó esos 2 modos con los que opera nuestro cerebro que tanta influencia tienen en la comprensión de la dinámica de los mercados. Munes Melwani, socio fundador de Cross Capital. La incorporación de principios psicológicos en la economía no solo enriquece nuestra comprensión de la dinámica de mercado y las finanzas personales, sino que también mejora el desarrollo de políticas y herramientas que pueden mitigar los efectos negativos de los sesgos en la toma de decisiones. Decisiones que denominó atajos heurísticos y que ejemplificó en la aversión a la pérdida, que sugiere que las pérdidas son valoradas psicológicamente entre 1,5 y 2,5 veces más intensamente que las ganancias, aunque sus trabajos tuvieron efectos más allá del gran ámbito económico.
Su trabajo ha influido profundamente en varios campos, incluyendo la economía, las finanzas, la política pública y la salud, proporcionando una comprensión más profunda del comportamiento humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. A nivel particular, cuando nosotros compramos productos de nuestro día a día, incluso en cómo nos comportamos nosotros con nuestros familiares, con nuestro entorno, cómo nos comportamos en sociedad, cómo nos comportamos también con nuestros equipos de trabajo. Sus trabajos, la mayoría durante la década de los 70, junto al también psicólogo Amos Tversky, llevó a repensar temas como el marketing condiciona el comportamiento de los consumidores, la negligencia médica, el comportamiento medioambiental o las negociaciones políticas internacionales. 20 años después de su galardón, el legado de Kahneman continúa resonando en numerosas disciplinas más allá del ámbito de los negocios. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, un espacio en el que cada lunes respondemos a sus dudas sobre herencias, testamentos, legados. Lo intentamos hacer con un lenguaje claro, directo y poniendo muchos ejemplos. ¿Y con la ayuda de quién? Con la ayuda de Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, buenos días. Que es socia directora de Legal por Naturaleza. Mientras que recibimos algunas de las primeras llamadas, ya tenemos alguna preparada, dudas que tengo. Dentro del contenido de una herencia, ¿cómo se reparten los bienes comunes y los bienes privativos del fallecido entre los herederos? ¿Y me puedes explicar claramente qué son los bienes comunes y cuáles son los privativos con ejemplos? Sí, claro. A ver, cuando vamos a partir de un supuesto de un matrimonio en el que uno de ellos fallece, pues puede ocurrir que antes de su matrimonio tuviera bienes propios, y en este caso serían bienes privativos porque están solamente a su nombre, y otros que ha hecho durante el matrimonio. Esos serían los bienes comunes o gananciales. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos al momento de la adjudicación de herencia, ¿cómo se reparten? Pues los bienes privativos corresponderán a sus descendientes, al 100%, y ahí no entrará su cónyuge, y los bienes gananciales se deben primero liquidar esa sociedad de gananciales, con lo cual el 50% es del cónyuge que sobrevive por derecho propio, y del otro 50% le daremos el porcentaje de usufructo que le corresponda, y el resto es lo que se reparte entre los herederos. Entonces ahí tenemos que hacer varias operaciones. Por una parte, disolver y liquidar esa sociedad de gananciales para el matrimonio, y por otra parte repartir esos bienes, una parte los gananciales, y si hubiera privativos, pues también los privativos. Y luego, el seguro de vida. ¿Qué tratamiento tiene el seguro de vida en cuanto a la adquisición por herencia? Pues dentro del contenido de una herencia que comentábamos los últimos días, puede haber pues varios bienes, y entre ellos los seguros es un tema importante a debatir porque no entran dentro del caudal hereditario, y el motivo es porque normalmente este tipo de productos llevan asignado uno o varios beneficiarios directamente. Cuando la persona los contrata, el titular los contrata, ya dice en ese momento a quién van a ir destinados esos importes. Cónyuge, hijos, nietos, bueno, pues son los beneficiarios más habituales. Entonces, por una parte hay que tener claro, no entra en el caudal hereditario, y por otra, para que el banco o la compañía aseguradora nos dé información sobre ese bien, tenemos que aportar algún título que nos identifique como heredero y que tenemos interés legítimo en la herencia. Entonces hay que aportar un testamento o una declaración de herederos para que nos den las posiciones a la fecha de fallecimiento. Y luego yo sé que hay mucha confusión entre la nuda propiedad y el usufructo. ¿Me puedes contar cuál es la diferencia y cómo se trata en una herencia? Sí, claro. A ver, vamos a irnos a un bien inmueble que puede ser lo que más podemos identificar. Tenemos el pleno dominio y la propiedad. Está compuesto por la nuda propiedad y por el usufructo. En muchas ocasiones, cuando fallece uno de los cónyuges,
lo que se transmite no es la plena propiedad, sino la nuda propiedad. ¿Por qué? Porque de ese porcentaje que están heredando mis herederos, una parte es el usufructo que se queda el cónyuge supérstite. Entonces, realmente de ese 100% de la vivienda lo que estoy donando es a lo mejor un 80% en concepto de propiedad y un 20% en concepto de usufructo. Vale. Entonces no es hasta que fallece el segundo que se extingue el usufructo y por tanto el condominio, cuando la plena propiedad ya es de los herederos. Claro, ¿y el tratamiento es igual en una herencia que en una donación? Bueno, en esencia sí, porque lo que estamos transmitiendo es la propiedad. Lo que cambia es el negocio jurídico, por decir así. En una donación voy a pagar solamente impuesto de donaciones, no me voy a haber beneficiado de las reducciones y bonificaciones en ciertos aspectos, pero sí que lo que transmito es lo mismo. Estoy transmitiendo en la donación la nuda propiedad o la plena propiedad, depende de cómo esté yo formalizando esa donación, y en la sucesión también. Vale. Luego, ¿nos puedes explicar qué es la herencia yacente, Iciar? Sí, a ver, hay mucha confusión porque no se sabe muy bien qué es, si es un ente, si es una manera de heredar. No, la herencia yacente es una situación. Entonces, desde el momento que una persona fallece hasta que, o sea, el paso del tiempo entre que una persona fallece hasta que la herencia se adjudica y reparte es lo que denominamos herencia yacente. Quiere decir que somos herederos desde el momento que una persona fallece, aunque no hayamos hecho ni un solo trámite, ni un solo documento. Nosotros ya tenemos obligaciones sobre esos bienes, sobre todo si hacemos actos de disposición sobre ellos. Por ejemplo, estoy pagando los impuestos, estoy disponiendo de los bienes, pero la herencia yacente nos grava con derechos y obligaciones. Vale. Entonces, bueno, una vez conocidos los herederos, lo ideal es pues formalizar la herencia, ya sea vía notarial o vía partición judicial. Muy bien. Empiezan a llegar las primeras consultas. 915331851, teléfono para mandar mensajes de voz o mensajes de texto. 609 22 47 16. Vamos con un mensaje de audio. Buenos días, soy Ignacio, llamo de Madrid. Vamos a ver, somos 4 hermanos que hemos heredado una casa. Una de nosotros tiene el usufructo, pero da la casualidad que ella ahora no vive en esta casa, está viviendo con una amiga. Ella está deseando venderlo y nosotros también, pero ella sobre todo para cobrar el usufructo. Mi pregunta es, ¿tiene derecho o de qué manera se le podría hacer renunciar al usufructo? Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, pues hacerle renunciar al usufructo yo lo veo complicado porque es un derecho que le ha dado el causante. Entonces, ahí la mejor opción sería negociar para que esta persona salga de la herencia. Es lo malo que tiene el que unos tengan la nuda propiedad y otro tenga el usufructo, que necesariamente se necesitan. Entonces, ahí yo lo que diría es que la compensen económicamente, primero con el importe del usufructo, y si fuera necesario, pues con algo más. Pero no la pueden hacer renunciar al usufructo porque ella no viva ahí. No va ligado el tema de vivienda habitual, por ejemplo, a tener un derecho de usufructo. Mira, otra duda, dice, vamos a heredar una finca en la que el solar es de los abuelos y la construcción es de los padres. ¿Eso cómo se regula? Muy buena pregunta esta. A ver, ahí tenemos varias sucesiones. Entonces, si la finca es de los abuelos y de los abuelos pasa a los padres, necesariamente ha tenido que haber una sucesión. Y si no la ha habido, mi consejo sería que antes de construir se realice. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada y sobre ese solar construyen los padres, una vez que ellos fallezcan y sus hijos, es decir, nietos por un lado e hijos por otro, van a heredar 2 bienes distintos, van a tener que hacer las sucesiones y probablemente segregaciones o inscripción de ese bien en el registro. Vale. Y además los impuestos que ello conlleva. Vale. Vamos con otra nota de voz.
He heredado una empresa familiar, pero no tengo experiencia en administración empresarial. ¿Qué debo hacer para proteger los intereses de la empresa y de los demás herederos? Esto es complicado, ¿no? Pues sí, ya en algún programa hemos hablado sobre la sucesión familiar y sobre todo por el tema de empresas. Y ahí, bueno, si ya le he heredado, pues poco le podemos decir a nuestro causante. Pero primero tenemos que valorar cuál es el espíritu del negocio, hacia dónde queremos dirigirnos y quiénes son las personas que tienen los puestos de responsabilidad. Entonces, lo más importante es que todo esté regulado en un testamento. ¿Para qué? Pues precisamente para que no se desvirtúe esta empresa familiar. Ver en qué condiciones la tenemos, cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, porque ahora la sucesión realmente es una valoración societaria. Entonces, aunque yo pague mi impuesto de sucesiones, luego también tengo obligaciones respecto de la empresa y en ese sentido proteger los intereses de la empresa, sí, mediante testamento, mediante pactos en los estatutos de la propia sociedad, para que tampoco se puedan vender las participaciones a terceros, y ese es el espíritu del negocio y de la familia. Y bueno, y ahora hacer una planificación fiscal para poder economizar en impuestos, sobre todo. Vale. Mira, más consultas que me llegan escritas. Dice, mi tía me dejó su colección de arte, pero no sé cómo evaluar su valor ni cómo proceder con los trámites legales. ¿Qué paso debo seguir? Uy, esto es complicado, ¿no? Uy, el derecho del arte es, diría yo, un poco minoritario, pero súper interesante. A ver, colección de arte. Pues lo primero, tenemos que verificar la autenticidad de las obras, la procedencia, tener todos los documentos que así lo acrediten y saber qué queremos hacer con esta colección de arte a futuro. Primero, vamos a ver en qué situación fiscal está, si la hemos declarado en algún momento, cuál es el importe de ese patrimonio en arte, porque a lo mejor directamente nos tenemos que ir a una declaración de patrimonio. Y en cuanto a la sucesión, pues tendré que hacer, pues igual que en todos los casos, un expediente sucesorio con un inventario de bienes, pero quizás la particularidad en este caso es que, bueno, pues las obras de arte suelen ser cuantiosas y tienen que estar muy bien notificadas y muy bien valoradas. Por supuesto, una expertización, eso es súper necesario. Yo no puedo valorar el arte como a lo mejor puedo valorar una vivienda, ¿no? Que el mercado me va a dar un valor, aunque es cierto que como todo pues tiene un valor tasado y un valor de mercado, ¿vale? Pero es un tema bastante delicado. Mira, otra consulta que nos llega al 609 22 47 16. Hola, buenos días. ¿Cuánto descuenta en la administración en herencias que van de tíos a sobrinos? En dinero, en casas, etc. ¿Qué dices, Iciar? Bueno, entiendo que lo que nos pregunta este oyente es cuánto va a tener que pagar en el impuesto de sucesiones. Uh-huh. Y debemos tener en cuenta varios parámetros. Por una parte, económicamente, en cuanto está valorado este patrimonio que estamos heredando, me da igual que sean viviendas, cuentas bancarias o arte, al final todo se reduce a un valor económico. Luego ya iremos a la partición de los bienes. Y en qué comunidad autónoma estamos, o quizás si estamos hablando de una herencia internacional, pero que la estamos declarando en España. Es verdad que de tíos a sobrinos, vamos a poner, por ejemplo, el supuesto de Madrid, tendremos una reducción por parentesco, por importe de 8.000 euros, creo recordar, y de tíos a sobrinos un descuento de un 25%, pero a partir de ahí por tarifas tendremos que pagar lo que corresponda. Dice otro de los oyentes, ¿sería correcto otorgar poder de testamento entre los dos cónyuges o se extingue con el fallecimiento de cualquiera de ellos? ¿Qué beneficio tiene esta práctica? A ver, poder de testamento no sé muy bien a lo que se refiere. Quiero creer que se refiere al tema de la cautela socinis. Sí, hay que partir de la base que el testamento es una declaración de últimas voluntades personal e intransferible, con lo cual yo tengo que hacer la mía y mi marido o pareja tendrá que hacer la suya.
Otra cosa es cómo nos protegemos entre nosotros, pues que si mi pareja fallece me va a dejar el usufructo, el tercio de libre disposición y que ninguno de mis descendientes puede pedir su parte antes de mi fallecimiento, porque en su caso, si en lugar de repartir a partes iguales, por ejemplo, solo le voy a dejar la legítima. Si es a esto a lo que se refiere nuestro oyente, no hay ningún problema. Cuando uno fallece, precisamente de lo que se trata es de proteger al otro. Y eso solamente se va a extinguir cuando fallezca el segundo. Pero poderes entre testamentos como tal no hay. Vale. Mira, a través del canal de YouTube nos entra José Manuel y dice, si hay separación de bienes en el matrimonio y fallece uno de los cónyuges, ¿cómo se hereda? Vale, entiendo que tienen descendientes. Pues en este caso, si hay separación de bienes, cada uno lo que dejará será su parte del patrimonio. Entonces, el tratamiento en cuanto a la sucesión es exactamente igual que el ganancial. Lo que pasa que si hay separación de bienes, pues no habrá usufructo, a no ser que en el propio testamento deje recogido que le quiere dejar a su pareja un X de esos bienes que de cierta manera son privativos. Ya, vale. Mira, voy con nota de audio, la última. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Una persona, si en vida hace un poder general en favor de otra, de su confianza, ¿puede esta luego modificar el testamento en caso de que el que vaya a ser causante esté pues enfermo o incapaz? Muchas gracias. Interesante. Sí, bueno, la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a otorgar un poder. A ver, los más generalistas son el poder con facultades generales, también denominado poder de ruina, o el poder con facultades especiales. El poder con facultades especiales, bueno, pues no tiene mucho problema porque ahí estamos diciendo expresamente para qué estoy autorizando a la otra persona y fuera de esas facultades no va a poder hacer otra cosa. El de facultades generales, que también llamamos poder de ruina, puede hacer absolutamente todo con mis bienes. Me puede, como su nombre indica, me puede dejar en la ruina si quiere. Entonces, claro, si una persona está enferma, o sea, la persona que tiene el poder puede hacer cualquier cosa. Es verdad que el testamento no. ¿Por qué? Porque es una voluntad personal e intransferible. Y ahí tendremos que acudir al notario, pues la persona que quiera hacer el testamento. Si tiene un poder otra persona, para eso no le va a servir. En todo caso necesitará una autorización judicial, pero para eso nos preguntan directamente desde el Ministerio Fiscal por qué y para qué queremos esto. Entonces yo ahí lo veo complicado que pueda servir. Y en el peor de los casos, si se hiciera, si el notario lo permitiera y a futuro los herederos pueden demostrar que este testamento no se ha hecho en plenas facultades del testador, podrían impugnarlo y llegar a declararse nulo. Entonces es una situación bastante protegida. Vale. Oye, ya lo último, ¿cómo diferir el pago de impuestos de los bienes inmuebles, Iciar? Bueno, pues una figura que es muy interesante, aunque tiene muchos límites o muchos matices, mejor dicho, sería una sociedad patrimonial. Vale. Por ejemplo, si tengo varias viviendas que quiero dejar a mis hijos, puedo constituir una SL dedicada solamente a la gestión del patrimonio inmobiliario. Ahora, en el momento de la constitución es cierto que hay que pagar impuestos, pues porque voy a hacer la constitución de la sociedad, porque luego voy a pasar vía aumento de capital las propiedades a esa sociedad, voy a pagar la plusvalía porque es una operación que se considera como una venta, pero es cierto que estoy dejando la sucesión organizada a futuro. Entonces, cuando yo no esté, mis hijos realmente no van a heredar las 5 viviendas que están en esa sociedad, sino participaciones sociales por el equivalente al número de socios que haya, al reparto que se haya hecho, y que el contenido de esa sociedad son pues esas cinco viviendas. Muy bien. Con lo cual, bueno, es una figura interesante a estudiar. Luego cada caso concreto pues nos dirá si es bueno o no es tan bueno. Pues Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por enseñarnos un poquito más de este tema que parece y que es totalmente infinito. Gracias, cuídate. Pues, un abrazo. Igualmente, Susana. Gracias, hablamos la semana que viene.
Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo, y regresamos en Capital Intereconomía. Llega Empresas con Identidad. Les vamos a presentar la historia de Founders. Es una escuela de negocios online que está democratizando el emprendimiento. Y luego vamos a abrir nuestro espacio Digital Business. Vamos a poner el foco en el sector inmobiliario, en el sector financiero, en las PropTech. Vamos a hablar de innovación. Nos va a traer Salvador Molina unos cuantos invitados. Entre ellos estarán Mr. Houston, Tecnitasa, Tecnalia y también Beltis Rating. Con ellos vamos a hablar de los desafíos, de la realidad, de las soluciones que están ofreciendo este tipo de compañías, las PropTech. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de